Un cladograma es una forma gráfica de exponer una hipótesis sobre la filogenia de una parte de la biodiversidad. Aquí vemos un cladograma referido a la filogenia de los primates. Filogenia es el estudio de las relaciones evolutivas entre organismos que trata de formular hipótesis sobre la descendencia y grado de parentesco de distintas unidades evolutivas. A esas unidades evolutivas las llamamos clados. Un clado es entonces una unidad evolutiva integrada por un antepasado común y todos sus descendientes, vivos y extinguidos, que mantiene continuidad y cohesión genética a lo largo de las generaciones. Es decir, los clados son unidades de biodiversidad que se interpretan como el producto de la evolución a partir de un mismo origen. Por ejemplo, los mamíferos son un clado, las aves son otro clado, las estrellas de mar por su lado, los insectos por otro. Son grupos diferentes, identificables, y para cada uno de ellos se puede plantear que hubo una evolución a partir de un origen común. Sus características permiten reconocer el origen común de los miembros de un clado, y dentro del clado, las relaciones de parentesco entre los subclados que lo integran. Ahí tenemos un grupo en el cual está la especie humana. El hombre aparece en la misma foto junto con el chimpancé, el bonobo, que es el chimpancé enano, y el gorila. Estos cuatro son integrantes de un clado. Es decir, que se admite que estos cuatro representantes actuales y todas las especies extinguidas, como los Australopithecus de África, el hombre de Neandertal, el Homo erectus, el Homo floresiensis, es decir, todos los hombres fósiles, todos integran la descendencia de un mismo ancestro. Las cuatro especies que figuran acá son representantes de ese clado. No son el clado completo, sino cuatro representantes que se han tomado como ejemplos para desarrollar este esquema. Los orangutanes, hay por lo menos 3 especies actuales de orangutanes, más varias especies fósiles, son el grupo hermano del clado al que pertenece la especie humana, el gorila y los chimpancés. Aunque esté representado por una sola línea que dice orangutanes, si viéramos el detalle de las especies actuales y fósiles, también tendría ramas conectadas de una manera similar a las que vemos en el clado al que pertenece el hombre. Es decir, los orangutanes son otro clado, pero comparten un ancestro común con el clado al que pertenece el hombre, que es conocido como clado Hominidae. El clado Hominidae comprende a todos los descendientes de un ancestro del cual derivaron los orangutanes, los chimpancés, los gorilas y el hombre. El grupo hermano de este clado, del clado Hominidae, son los gibones. Los gibones son estos primates de brazos largos, de modo que los Hominidae, con su grupo hermano, que es el clado al que pertenecen los gibones, forman a su vez un clado mayor. El grupo hermano de este clado mayor son los monos de África, los monos del Viejo Mundo, que a su vez tienen un ancestro común con los Hominidae, formando el clado Catarrini. Los Hominidae están dentro del clado Catarrini, así como los gibones, así como los monos del Viejo Mundo. Y esto es lo que dijo Darwin, ni más ni menos.
Dijo Darwin: ahora bien, siendo tan grande el parecido del hombre con los catarrinos, cuyo tronco está en el viejo mundo, se debe concluir, por más que esto hiera nuestro amor propio, que los progenitores del hombre pudieron con gran propiedad clasificarse en este grupo de primates. Somos primates catarrinos. Esto no se lo perdonaron nunca a Darwin, y empezaron a circular versiones ridículas de que Darwin había dicho que el hombre desciende del mono. Tanto se repitió esa tontería que, en general, todavía hoy la gente tiene esa idea. Darwin no dijo que el hombre desciende del mono. En todo caso dijo que somos un primate catarrino, como los monos, pero ni somos monos ni descendemos de los monos, sino que evolutivamente estamos dentro de la misma unidad filogenética. Los catarrinos tienen como grupo hermano a los monos sudamericanos. Y esto es característico de los cladogramas. Suele haber una concordancia bastante grande entre la historia evolutiva y la distribución geográfica. Los monos sudamericanos habrían tenido un ancestro distinto del ancestro de los monos africanos, pero para ambos se reconoce un ancestro común anterior a la ruptura del supercontinente Gondwana, que al abrirse el Océano Atlántico separó África de América del Sur. Esto nos remonta a por lo menos 150 millones de años, al período Jurásico. Ese ancestro debió haber convivido con los grandes dinosaurios de esa época. El grupo hermano de todo este gran clado son los tarseros. Estos animalitos de ojos enormes y en conjunto constituyen el clado Aplorhini, cuyo grupo hermano son los lemures, son estos animales que el clado Aplorhini más el clado de los lemures y grupos emparentados forman parte del gran clado de los primates. La clasificación usual del hombre abarca una serie de categorías: clase Mamalia, subclase Theria, infraclase Euteria, orden Primates, suborden Aplorhini, infraorden Simiiformes, parvorden Catarrini, superfamilia Hominoidea, familia Hominidae, género Homo, Homo sapiens. Lo importante es demostrar que cada uno de estos niveles realmente constituye un clado. Si se demuestra que no son unidades evolutivas coherentes, entonces la clasificación es artificial, no es científica. En distintos libros se ve que, por ejemplo, el parvorden Catarrini figura como infraorden. Entonces los simiformes figuran como suborden y los Aplorhini como orden, y los primates serían un superorden. No importa, esas categorías que vienen del siglo XVIII son totalmente artificiales. Es importante reconocer clados, esas unidades filogenéticas, que a su vez contienen subclados, es decir, unidades filogenéticas internas, pero ¿qué categoría se le da? Lo que en un libro figura como suborden, en otro libro figura como orden. Y muchas veces ante la pregunta, ¿y cuál es la clasificación verdadera?, uno se da cuenta de que la persona que hace la pregunta no entendió que el estudio filogenético lo que plantea son hipótesis. Y estos niveles, que sea una infraclase, un superorden, no tiene la menor importancia. En la materia vamos a hacer mucho énfasis en reconocer clados, explicar por qué son un clado. No siempre esto es posible, no siempre la clasificación es totalmente clara, pero tratar de analizar el contenido de la materia en términos filogenéticos, en términos de unidades evolutivas.
¿Los monos de Sudamérica son más primitivos que los monos africanos? ¿El hombre desciende del mono? Hacer esas preguntas frente a un cladograma es no entender de qué se trata. Vamos a hacer una analogía con la genealogía de familias de la nobleza europea. No porque uno quiera mucho a la nobleza europea, sino porque ellos tienen el registro genealógico de muchas generaciones. Tenemos el ducado de Schleswig-Holstein-Sonderburg, la Casa Real de Noruega, la Casa Real de Grecia, la Casa Real de Inglaterra y los condes Sonderburg de Dinamarca. Son todos parientes. Estos dos, William y Harry, son hermanos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo padre, el príncipe Carlos. Si queremos ver la relación con este tercer personaje, que es hijo de un hermano de Carlos, tenemos que ir hasta el abuelo. Son primos porque comparten un abuelo en común, mientras que los dos anteriores son hermanos porque comparten el padre, además de compartir el abuelo, claro. Estos cuatro son hermanos. ¿Por qué? Porque tienen el mismo padre. Pero si yo quiero ver la relación familiar con los tres de la derecha, tengo que ir al bisabuelo. Es un parentesco más lejano. Y este pequeño príncipe de la Casa Real de Noruega, para ver qué relación tiene con los anteriores, tengo que ir al tatarabuelo. Cuando uno hace un cladograma, está tratando de hacer algo así. Ver qué unidades evolutivas son hermanas, cuáles son parientes más lejanos, pero estamos partiendo sin tener el registro de los anteriores. Estamos viendo las especies actuales y deduciendo cuáles son sus relaciones. Ahora empecemos a preguntar tontamente, ¿este pibito de la izquierda es más primitivo que todos estos? ¿Es más antiguo? ¿Es más viejo? O sea, ¿de qué estamos hablando? Frente a un cladograma no hay primitivo y evolucionado. No hay especies más primitivas y especies más evolucionadas. Hay historias evolutivas distintas. Hay relaciones filogenéticas más cercanas o más lejanas. Se comparten ancestros más recientes o ancestros más distantes. Preguntas como que los monos de Sudamérica son más primitivos que los del viejo mundo, el hombre desciende del mono, son sencillamente absurdas. Pero la propaganda en contra de Darwin, popularizó este tipo de imágenes. Siempre estamos bombardeados de estupideces con el monito detrás. En el concepto evolutivo de Darwin y en un cladograma, decir que el hombre desciende del chimpancé es tan ridículo como decir que el chimpancé desciende del hombre. Lo que podemos decir es que esta especie y estas especies, si retrocedemos en el tiempo, tuvieron un ancestro común. Pero ese ancestro común no tenía las características que desarrollaron los chimpancés en forma independiente en su hábitat a lo largo de muchas generaciones, ni tampoco tenía las características que desarrollaron los humanos a lo largo de su historia. Es decir, el ancestro común no era un hombre y tampoco era un chimpancé. Ninguna especie actual es el ancestro de otra especie actual. No hay especies superiores y especies inferiores. Tienen distinta historia evolutiva. Frente a la biodiversidad, se conocen más de 1,5 millones de especies y se calcula que hay por lo menos 8 a 10 millones. Quiere decir que todavía no conocemos la gran mayoría de las especies que existen. Tenemos que tomar alguna estrategia de clasificación, desarrollar modelos clasificatorios
y modelos filogenéticos. A veces la estrategia combina las dos cosas, a veces no. Estos modelos pueden expresar tres aspectos distintos. La cladística, es decir, el patrón de ramificación, cómo fueron separándose los linajes, las ramas, las distintas unidades evolutivas. Eso se llama cladística. La patrística, es decir, el grado de divergencia fenética. ¿En qué proporción son similares? ¿En qué porcentaje son distintos? Dos especies o dos unidades cualesquiera de biodiversidad se parecen en un 90%, mientras que otra se parece solo en el 70%. ¿Son parientes más cercanos las que son más similares? No necesariamente. La patrística lo que mide es el grado de similitud o el grado de divergencia. A eso se refiere la palabra fenética. Mientras que la cladística lo que busca es, sean parecidos o distintos, tratar de comprobar si son parientes cercanos o lejanos. Y el tercer aspecto es la cronística, el tiempo que transcurrió desde que dos ramas evolutivas se separaron. Hay distintos criterios posibles, hay distintos objetivos. Básicamente nos puede interesar más o menos algunos de estos tres aspectos. Y por eso es importante tener en cuenta que hay muchos gráficos parecidos, pero que están comunicando distintas cosas. Por ejemplo, el de la izquierda muestra un modelo de ramificación. Cada nodo, es decir, cada punto donde se separan dos ramas, supone un evento de cladogénesis, es decir, el fin de una historia común y el comienzo de dos historias evolutivas independientes que dieron origen a dos clados más recientes. Este es un cladograma. Es un gráfico que solo muestra la cladística. Al investigador que produce un cladograma le interesa sobre todo analizar el grado de parentesco entre una unidad evolutiva y otra. Si asociado al gráfico aparece una escala de porcentaje de similitud, cada nivel en el cual se separan dos ramas, en realidad lo único que está diciendo es qué tanto se parecen o qué tan distintos son los integrantes de una de esas ramas. Pero no necesariamente esto coincide con el patrón de cladogénesis. Acá estamos mostrando solo la patrística. Es el grado de similitud. Esta técnica lo que hace es agrupar las unidades en estudio. Un cladograma no agrupa, plantea hipótesis de parentesco, no hipótesis de similitud. El razonamiento, la base científica de un modelo y otro es diferente. No se debería confundir. Y en tercer término, el otro aspecto, es que aparezca una escala de tiempo. Y aquí está mostrando la cronística. Un cladograma no dice cuándo ocurrieron los eventos de cladogénesis. Se concentra en el hecho de que unos organismos son parientes más cercanos o más lejanos que otros. Y solo con ese esquema previo tiene sentido hablar de cronística. La divergencia morfológica, es decir, la mayor o menor similitud entre distintas unidades evolutivas, no significa necesariamente mayor o menor tiempo de evolución independiente. ¿Tiene sentido clasificar los organismos agrupándolos por su similitud global? En realidad no. Si vemos este cladograma, los buitres del Nuevo Mundo y las cigüeñas comparten un ancestro común. Los buitres africanos comparten un ancestro común con el águila real, con el gavilán colirrojo.
Recordemos, cada uno de estos es el representante de un clado. No es que el buitre leonado sea un pariente muy cercano del águila real, sino que el águila real es un pariente de muchas águilas. El gavilán colirrojo es el representante de los gavilanes, que también son muchas especies, y el buitre leonado es, en este cladograma, el grupo hermano de águilas y gavilanes. Pero los buitres sudamericanos están por otro lado. Entre ambos, obviamente hay un ancestro común, pero por similitud uno se vería tentado a clasificar juntos todos los buitres. Los pinípedos son un orden de mamíferos que todavía hoy figuran en muchos libros de enseñanza, a pesar de que hace más de 30 años que se sabe que no forman un clado. Las focas y los lobos marinos no derivan del mismo ancestro. Las focas, los elefantes marinos, las morsas, son parientes más cercanos de las nutrias que de los lobos marinos. Y los lobos marinos son parientes más cercanos de los osos. La similitud hacía que se los clasificara juntos. El orden pinípeda no existe en la naturaleza. Es un grupo polifilético. Esto quiere decir que se han agrupado organismos que no derivan de un mismo ancestro. Las focas y los lobos marinos no descienden del mismo ancestro. Por lo tanto, no existe el orden pinípedos. En este cladograma vemos los artiodáctilos, que incluyen a la vaca, el búfalo, la cabra, la oveja, el antílope, ciervo, jirafa. Y acá vuelve a decir artiodáctilos, porque también son artiodáctilos el hipopótamo, el cerdo, el camello. ¿Qué ocurrió? Que en estudios más recientes, los cetáceos, es decir, las ballenas, los delfines, comparten un ancestro común con la vaca, el búfalo, la cabra, y a su vez el hipopótamo, el cerdo, el camello, forman un clado que es el grupo hermano del clado anterior. Por lo tanto, artiodáctilos es un grupo parafilético. ¿Qué quiere decir esto? Hay un ancestro común, que es el que está marcado en el gráfico con un número 7, del cual derivan la vaca, el búfalo, la cabra, por otro lado, el hipopótamo, el cerdo, el camello, pero también los cetáceos. Llamar artiodáctilos a dos de las ramas, pero excluir a los cetáceos, hace que los artiodáctilos sean parafiléticos. Bajo el nombre artiodáctila, no están comprendidos todos los descendientes del mismo ancestro. Si admitimos que los cetáceos son artiodáctilos, entonces sí estamos hablando de todo el clado. Y ahí tenemos el rinoceronte. Por similitud, uno lo pondría junto con el hipopótamo y con el cerdo. Son todos gordos, son todos grandotes, macizos. Pues no, el rinoceronte es un pariente más cercano del caballo. Y son perisodáctilos. Es decir, que pertenecen a un clado que puede considerarse el grupo hermano de los artiodáctilos incluyendo cetáceos. Pero por esto es que yo les decía que clasificar por similitud global a los organismos no tiene fundamento científico. No se agrupan por similitud, sino que hay que descubrir cuáles son sus relaciones de parentesco. Aquí tenemos graficadas las tres situaciones. Un grupo monofilético es el caso de G y H. Son, dentro del gráfico, todos los descendientes de un ancestro común. A, B y C, si yo los clasifico juntos,
estoy formando un grupo parafilético, porque D también es un descendiente del ancestro común de ese grupo. Un grupo parafilético es aquel que incluye a un ancestro, pero no todos sus descendientes. Y si en la clasificación se han juntado, por ejemplo, en un mismo orden, en una misma familia, C, D, E, F, ese es un grupo polifilético. Este era el caso de los pinípedos. Le está dando nombre a una unidad de clasificación que en realidad no deriva de un solo ancestro. El investigador está interesado en hacer un estudio y le preocupa sobre todo estudiar el clado Hominidae. Quiere ver si puede avanzar más en el conocimiento del parentesco entre hombre, chimpancé, gorila. En años recientes se descubrió que los dos chimpancés no son parientes tan cercanos como se creía, sino que el bonobo, es decir, el chimpancé enano, es el animal más cercano a la especie humana. En otros cladogramas aparecía el gorila, más cercano al hombre, en este momento se lo considera más alejado. Es decir, hay mucho para investigar siempre. Si me interesa ese problema, yo me voy a concentrar en el clado homínide. Voy a elegir el clado homínide como in-group. In-group es el grupo de interés que el investigador plantea como una unidad evolutiva para un estudio filogenético. ¿Voy a estudiar todos los primates? ¿Voy a estudiar todos los catarrinos? ¿Voy a estudiar todos los mamíferos? ¿O me voy a concentrar en los homínides? Para hacer un estudio filogenético, lo primero es definir cuál es el in-group. Y a partir de la definición de in-group, tengo que elegir outgroups para comparar. Los outgroups son grupos externos al in-group que se necesitan para comparar los caracteres que se usan como evidencia de relación filogenética del in-group. Si yo voy a estudiar los homínides, conviene comparar con los gibones, porque tengo la idea de que los gibones son los parientes más cercanos al clado que a mí me interesa. Mi primer outgroup va a ser un gibón. Y además, si quiero o si necesito hacer una comparación más amplia, compararé con un mono del viejo mundo, compararé con un mandril, por ejemplo. ¿No puedo comparar con un mono de América del Sur? Sí, claro, como poder puedo hacer cualquier cosa, pero el ancestro común es más lejano. ¿No puedo comparar con un lemur? ¿No puedo comparar con una oveja? Comparar por comparar se puede hacer cualquier cosa. Pero cuanto más cercano sea el parentesco, el análisis va a ser más fino, va a permitir mayor detalle, va a permitir mejores resultados. Puedo elegir el clado Catarrini, entonces va a ser un estudio más amplio. En ese caso voy a necesitar muestras de gibones, de papiones, de monos de Borneo, y como outgroup voy a tener que comparar con los monos sudamericanos. Ahora, si yo lo que quiero hacer es un gran estudio filogenético de los Aplorrini, voy a tener que comparar con los lemures. Siempre en el estudio filogenético, yo primero defino el in-group y tengo que mantener la atención puesta en ese in-group para establecer con qué otras unidades evolutivas necesito comparar. Y si voy a estudiar todos los primates, y en ese caso tengo que compararlos con los murciélagos, con las musarañas, es decir, ahí tengo que elegir un outgroup adecuado, es decir, un clado por fuera de los primates. Pero cuidado, que hacer un estudio de todos los primates implica conseguir material, ADN, esqueletos, muestras de un conjunto muchísimo más grande de especies. Y seguramente voy a tener que reducir el número de representantes. Si yo voy a estudiar los monos del viejo mundo, puedo hacer un estudio de muchísimo más detalle.
Ahora, si yo voy a hacer un estudio de los primates, a lo mejor los homínides quedan representados solamente por el hombre, y tomo un papión, un lemur, un mono sudamericano, por una cuestión de cantidad de información, de costos, de posibilidades de conseguir muestras. Los estudios se dimensionan de acuerdo a las posibilidades, al interés y a cuál sea la pregunta que el investigador se hace. Cuando el investigador elige un in-group, está planteando una hipótesis de monofilia. Es decir, está pensando que el in-group constituye un clado. Esto no es un capricho. El investigador hace una hipótesis, dice, yo voy a estudiar este in-group porque creo que desciende de un ancestro común. Eso lo tengo que demostrar. Eligió el in-group, está planteando la hipótesis de monofilia, ahora tiene que encontrar los argumentos científicos para sostener que es razonable tratarlo como un clado y que no es un caso de convergencia. La similitud entre el hipopótamo y el rinoceronte o entre los buitres de África y de América del Sur son casos de convergencia, es una similitud que no se debe a que tienen un ancestro en común. La hipótesis de monofilia se pone a prueba durante la construcción de un cladograma. Y quizás el in-group que eligió el investigador resulta ser polifilético. Si hiciéramos un cladograma de las focas y los lobos marinos, y al construir el cladograma, el oso me quedó dentro del in-group y no fuera. Entonces con eso estoy demostrando que no era un grupo monofilético. El cladograma es una herramienta muy poderosa para poner a prueba las hipótesis evolutivas. Clado, cuando hablamos de clados, estamos hablando de grupos monofiléticos. Un primer problema es demostrar la monofilia. En esta materia vamos a trabajar con un cladograma similar a este, quizás no exactamente el mismo. Un punto importante es que no hay que tratar de memorizar el cladograma, sino usarlo como herramienta, interpretarlo, usarlo como un camino para estudiar la materia. Por eso es importante llegar a entender cómo se construye, cómo se interpreta un cladograma, y ese va a ser el tema del trabajo práctico número 1 que vamos a explicar en el siguiente video.